presencia. Soy doctor en geografía y actuaré de jurado en este debate de hoy. Bueno, primero agradecer a todos la presencia y recordar que esto es un debate escolar organizado por la Fundación de Educación Atlante y la Escuela de Negocios y Marketing, ESIC. Entonces, una cosa que sí que creo que es importante decir es que el objetivo de este debate es fundamentalmente pedagógico. O sea, que la idea es que los equipos vayan aprendiendo a lo largo de los debates habilidades que estamos convencidos que les serán de mucha utilidad en el futuro, pues para su vida profesional, para su desarrollo personal, etc., ¿no? Pero eso es lo más importante. Lo que pasa es que para establecer un poquito de animación, pues se hace una especie de concurso, por lo cual uno tendrá que ganar y otro tendrá que perder. Es así, pero lo más importante del éxito ya está conseguido, que ellos están aquí, que se han preparado y que en el futuro muchas veces, independientemente de que se vuelvan a presentar o no, recordarán este debate y toda la liga, bueno, les será de mucha utilidad. Pero al final hay que establecer un ganador y un perdedor, y además este año se ha establecido con cuestiones muy técnicas. Al final no es tanto el conjunto de si ha convencido o no, sino de alguna manera se han dominado las escenas, se han dominado las evidencias, se ha dominado lo que es un debate en todas sus partes, especialmente los tiempos, etc., ¿no? Bueno, en función de eso pues establecerá un ganador y un perdedor, ¿no? Pero, en este debate, ¿no? Pero que eso es secundario, aunque yo creo que esto lógicamente le da mucha importancia, todo el mundo le da mucha importancia, ¿no? Bueno, es un estilo. Quiero recordar el proceso. Hay una introducción, una exposición argumental, que es el único momento donde se puede hacer preguntas de mano alzada, que el que habla decidirá si entra o no y la responde, una refutación y una conclusión. Creo que también hay la figura del reportero. Y luego es muy importante ajustarse a los tiempos, porque está muy penalizado, porque también en un debate televisado de otro modo los tiempos están muy establecidos. Tanto si te quedas corto como si te alargas, se penaliza mucho. Tenéis además la dificultad que tenéis, yo lo voy a ver allí, todos lo vamos a ver allí, pero vosotros lo tenéis que ver allí. Entonces, ¿qué ocurre? Que aunque la tensión vuestra hace que miréis hacia allá o hacia los jueves y tal, no se os olvide mirar hacia allí, porque es lo que os controlará, porque lo ideal sería que yo lo tuviera en mi cara o aquí al lado, pero ninguna de las cosas va a suceder, con lo cual, bueno, yo creo que todos sabéis que no se pueden utilizar móviles ni ordenadores, no podéis hablar entre vosotros, a excepción de los tiempos muertos. Pero los tiempos muertos, yo creo que ninguno de los equipos pone problemas en que esto se pueda realizar y ya está, ¿no? Y por supuesto que el público no se puede comunicar con nosotros. Importante también que haya respeto, Puede uno enfadarse, molestarse por utilizar una cosa, pero el respeto es casi lo esencial del debate y saltarse esas normas de respeto también son penalizadas. Bueno, y al terminar, pues yo me marcharé 10 minutos para contar las fichas, los puntos, todo, y a la vuelta diré un poco un feedback de cómo me ha parecido técnicamente el debate, diré el resultado y luego me quedaré con el equipo que no ha ganado, personalmente con ellos y sus profesores, y luego con el que sí que ha ganado, ¿no? Bueno, luego creo que yo me imagino que si estáis grabando que no hay ningún problema, pero tiene que haber un permiso de los padres o de los tutores, todo eso está, yo lo recuerdo aquí. Y luego una última cosa, si os parece bien, pero podemos cambiarla, es a efectos de los aplausos, yo casi recomendaría que aplaudiéramos al final, también al conjunto, ¿no? Porque si no, los locales y otros pueden tener más o menos apoyo. Después de todas las intervenciones lo dejamos, para que tampoco ellos se afecten mucho por los aplausos obtenidos y al final, pues si os parece bien a ambas partes, lo hacemos así y ya está, ¿no? Y ya, sin más demora, vamos a empezar con esta primera fase, que es distribuir los votos a favor y en contra. Vosotros elegís y os le dan, ¿vale? Bueno, no, la verdad es que ¿quién es el local? Vosotros, vamos a ver, que son el local, vamos a darle una mayoría cierta. En contra. A favor, lógicamente.
haya dudas, el tema es: las redes son un freno para las relaciones interpersonales. Esta es la afirmación. Por lo tanto, los que están a favor no están a favor de las redes, sino de que las redes son un freno para las relaciones interpersonales. Y los que están en contra de que son un freno. ¿De acuerdo? Pues a partir de ahora tenéis, creo que son 2 minutos. Cerrar. Luis Alonso. Cuando quieras. ¿No? ¿Me toca a ti? Creo que empieza así. Sí. A favor. Apertura 3 minutos. A favor. Sí. Cuando quieras. Ya. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marta. Tengo 10 años y quiero ser tu super amiga, ¿vale? Hola, otra vez. Yo soy Marta, tengo 15 años y tengo 15 años, o al menos es lo que pone en mi red social. Mi verdadero nombre es Javier, tengo 51 años en la realidad, pero ustedes solo ven mi perfil, no la realidad. Y ya está, esta es la breve introducción. Y ahora, de primeras, queríamos buenas tardes y, en primer lugar, agradecer la asistencia del señor jurado y de todos los asistentes que hoy nos acompañan. También queríamos mandar un saludo cordial al equipo rival que va a debatir en representación del colegio, del colegio, del patronazgo del... Perdón, no me sale. Bien, y ahora queríamos presentaros a nuestro equipo. Somos alumnos de cuarto de la ESO, Carla Zainos, Alejandro Reina y Sara García. Mi nombre es Luis Alonso y vamos a defender la afirmación de las redes sociales frenan las relaciones interpersonales.
Como primera razón, queríamos decir que la pérdida de privacidad, en el sentido de que al estar en un lugar, un pequeño mundo completamente público y sin leyes, pues crea un espacio vulnerable y sin la existencia de este término que es la privacidad ni su aplicación. Como segunda razón, la pérdida de las relaciones cara a cara, face to face, en el sentido de que en las redes sociales no consiguen, es cierto que consiguen una conexión, pero no consiguen dos tipos de conexiones, al nivel sentimental y al nivel humano. Por eso nuestro tercer argumento y última razón es la pérdida de los sentimientos, dado que las redes sociales es una forma fría de conexión interpersonal. Y ya está. Está apagado. Con su permiso. Buenas tardes. Quiero que se imaginen que no estoy aquí, en el escenario, frente a ustedes. Quiero que se imaginen que estoy sola, en mi casa, aislada, ya que estoy enferma y no puedo hablar con nadie. Estoy empezando a sentirme un poco triste, ya que no puedo hablar con nadie, pero con un gesto, con este gesto, tengo multitud de amigos con los que puedo hablar, compartir mis aficiones e incluso forjar una bonita amistad. Con un dispositivo similar a este, puedes tener acceso a cualquier persona que posea un dispositivo similar y una conexión a Internet. Buenas tardes, miembros del jurado, compañeros debatientes, público presente. Yo soy Sara Sotos y junto a mis compañeras Raquel, Noelia y Francesca representamos al Colegio Sagrada Familia, desde donde estamos absolutamente convencidas de que las redes sociales no son un freno para las relaciones interpersonales. Lo estamos y lo vamos a demostrar. Antes que nada, quería lanzarles unas preguntas. ¿Saben ustedes qué es una relación interpersonal? ¿Saben ustedes qué es una red social? Según la RAE, se denomina relación interpersonal a la interacción recíproca entre dos o más personas. Se denomina red social al sitio donde se crea una comunidad virtual en la que puedes compartir contenido multimedia e información sobre ti. Señoras, señores, ¿por qué vamos a estar en contra de las redes sociales si su objetivo es socializar? Estamos en contra y lo vamos a demostrar con 3 sólidos argumentos. En primer lugar, puedes tener acceso a cualquier persona de cualquier parte del mundo, ya que solo necesitas un dispositivo similar a este para poder crearte un perfil en una red social. En segundo lugar, la creación de nuevos trabajos y nuevas formas de conseguirlo. Gracias a aplicaciones como Job Today, gran parte de nuestra población no está desempleada en nuestros días. Se han creado trabajos como los youtubers, los influencers, los bloggers, que aunque crean que no, señoras, señores, son trabajos remunerados y muy influyentes en nuestra actual sociedad. En tercer lugar, pero no menos importante, son un beneficio para las personas que padecen alguna discapacidad o TEA, que para quienes no lo sepan, señoras, señores, es el trastorno del espectro autista. Las redes sociales les sirven de herramienta para dar este primer paso en caso de aislamiento o dificultad de comunicación. Para finalizar, quiero reafirmar nuestra postura de que las redes sociales no son un freno para las relaciones interpersonales. Porque, 1. Conoces a gente nueva de cualquier parte del mundo. 2. La creación de nuevos trabajos y nuevas formas de conseguirlo. Y 3. Es un beneficio para las personas que lo tienen mucho más complicado en nuestra actual sociedad. En definitiva, señoras, señores, ¿por qué vamos a estar en contra de las redes sociales si han venido para quedarse? Muchas gracias. Sofía. Turno de posición argumental.
compañero anteriormente, comenzaré diciendo que este nuevo fenómeno tecnológico que hay, como las redes sociales, es definido como un medio de interacción social, una evolución en el intercambio de información entre personas con las mismas necesidades, con un fin de potenciar sus recursos. Sin embargo, desde una mirada crítica, como la de Bauman, se sostiene que estas, más que potenciar las redes sociales, potencian las conexiones entre las personas. Por lo tanto, el error está en la interpretación del concepto en sí. Son conexiones entre las personas las que confirman el concepto de red. En primer lugar, comenzaré diciendo que Internet es un espacio donde nada se oculta, dado que las conexiones son públicas. A veces, los comentarios o mensajes que se envían... ¿Tienes una pregunta? ¿Puedes dar entrada o no? ¿No es cierto que si tú controlas lo que subes a las redes sociales, la pérdida de privacidad no tiene por qué ser un problema? Sí, pero en las redes sociales, como voy a decir ahora, es una plataforma que está abierta a un público indeterminado. Otra pregunta que tienes ahí. Pero no es verdad que tú puedes controlar lo que subes y lo que no subes y lo que bloqueas y no bloqueas. Sí, pero muchas veces la gente no es consciente de lo que sube. Una pregunta si quieres. Si me disculpas, voy a continuar. Esto implica una serie de riesgos. El desarrollo de estas han traído una pérdida de seguridad y privacidad, ya que a partir de su aparición la parte íntima de la vida de cualquier persona, sobre todo de los más jóvenes, se ha visto afectada. Se puede observar en cualquier política de privacidad, en las principales y más usadas redes sociales, como se cita textualmente, al aceptar nuestros términos y condiciones de privacidad permite que cualquier usuario pueda buscar, ver, utilizar o compartir cualquier contenido que tú hayas publicado a través de esta red. En segundo lugar, haré referencia a un problema derivado del uso de las mismas, y es la adicción. Esto conlleva una pérdida de cantidad de las relaciones humanas, al quedar sustituido el contacto físico real por la relación virtual que supone comunicarse a través de una pantalla. Esto da lugar al aislamiento del individuo en su entorno. Es habitual encontrarse en terrazas o cafeterías a un grupo de jóvenes, sentados en una mesa sin mirarse entre sí, solo pendientes de la pantalla del móvil. Lo que desvirtúa la interrelación humana, saludable y que ha puesto en guardia sociólogos, psicólogos y psiquiatras por el peligro que esto entraña, tanto para la salud mental individual como colectiva. La consecuencia más negativa es la conducta obsesivo-compulsiva. Y es que la persona siente la necesidad de responder independientemente de que estén solos o acompañados. En tercer lugar, haré referencia a la decadencia de sentimientos. Con la aparición de las redes sociales, se elimina un código íntimo, es decir, el uso de la mirada dependiendo de la persona, el trato hacia ella o las palabras utilizadas hacia la persona. Las nuevas tecnologías, como son las redes sociales, influyen en que cada vez más se realice una decadencia, ya que a estas solo se les conoce la posibilidad de propiciar una interrelación. Muy bien. Marqués Jiménez. Jiménez, perdón. Cuando quieras. Buenas tardes, soy Raquel Jiménez y junto a mis compañeros de Sagrada Familia voy a presentar la exposición argumental en contra de que las redes sociales puedan suponer cualquier problema para las relaciones interpersonales. Y vamos a exponer con 3 sólidos argumentos. En primer lugar, el hecho de que las redes sociales son de gran ayuda para las personas con cualquier tipo de discapacidad y aislamiento, tanto por problemas sociales o razones de salud. Como se ha mencionado antes, una red social se puede definir por, permítanme que lo lea, un lugar donde un individuo puede relacionarse de normal con una comunidad de personas con intereses similares a los suyos.
Es decir, donde una persona con algún tipo de discapacidad que no le permita relacionarse normal en un ambiente social típico puede crear nuevas relaciones en su vida sin que los demás conozcan necesariamente su situación. Las redes sociales no solo acercan a este tipo de personas al mundo que les rodea de una manera social, sino que también les acerca al mercado laboral. Por ejemplo, la Ley 26/2011 recuerda a las empresas que deben integrar a este tipo de personas en el mercado laboral y desde entonces plataformas como YouTube, Twitter o Facebook ya están trabajando en ello. Un gran ejemplo de ello, como se menciona en las conferencias que se están realizando en la ITEA-SD de Valencia, son las personas con TEA o trastorno del espectro autista, que son personas que se sienten incómodas en un ambiente social típico y tienen una capacidad de reacción menor a la de los demás, por lo que las redes sociales les ayudan a poder relacionarse en un ambiente más tranquilo y teniendo un mayor tiempo de reacción, de forma que pueden pensar lo que quieren decir y transmitirlo de una manera correcta. En segundo lugar, queremos exponer el hecho de que las redes sociales están desarrollando un cambio en el mercado laboral bastante revolucionario, como pueden ser con los ejemplos. ¿Me podría explicar el artículo 3, ámbito de aplicación? No me he leído por completo las leyes, lo siento. Un ejemplo de estos trabajos que se están creando son el Social Media Strategist o el Community Manager, cuya función es básicamente enlazar a las empresas con sus clientes para saber lo que estos quieren. Pero el ejemplo que está más a la orden del día son los famosos youtubers o influencers, que son personas que comparten su material a través de las redes sociales o de internet, y algunas incluso llegan a vivir de ello, ya que según la cantidad de visitas o me gustas que reciban, consiguen un dinero. Por último, queremos exponer el hecho de que gracias a las redes sociales es mucho más fácil comunicarse con los demás. Por ejemplo, con las personas que están lejos, si tienes un familiar que no vive en tu ciudad, gracias a estas puedes conseguir comunicarte con él. Pero sobre todo puedes conocer gente nueva gracias a las redes sociales, ya que si tú estás navegando por internet y encuentras a alguien que tiene los mismos intereses que tú, puedes comenzar a entablar una amistad con él gracias a este interés común. Un ejemplo son las aplicaciones que se están creando ahora para crear estas nuevas relaciones, como pueden ser el Tinder, que se estima que cada 24 horas se realizan unas 10 millones de relaciones o uniones entre personas a base de esta herramienta. Con esto concluyo la exposición argumental en contra de que las redes sociales puedan suponer cualquier problema hacia las relaciones interpersonales. Muchas gracias. Muy bien, pues tenéis ahora, a partir de ahora, 3 minutos para prepararos la reputación.
Alex, Reina, empezamos con la refutación. Me gustaría hablar sobre las relaciones laborales. Respecto a las relaciones laborales, en el 2012 se realizó una entrevista a Ariel Eckstein, que es uno de los creadores y directores de Europa, Oriente Medio y África, de la plataforma para encontrar trabajo de LinkedIn. Este director nos afirma que la entrevista de trabajo cara a cara es insustituible. De acuerdo. A mí me gustaría decir que la pérdida de relaciones de cara a cara con una persona, la doctora Astrid Carolus advierte que aunque parece que la calidad de nuestras vidas y de nuestras relaciones está mejorando, la gente no siempre puede evaluar objetivamente su comunicación en línea. Además, nos sentimos especialmente cerca. Perdemos de vista el aspecto más bien negativo de una persona con la que estamos hablando. Nos centramos en las posibles intenciones positivas de un mensaje y las podemos sobreinterpretar. Las relaciones con la familia y los amigos, un tercio de las relaciones con una investigación realizada por el laboratorio Kaspersky demuestra que un tercio de las personas se comunica cada vez menos cara a cara con sus seres queridos, mientras que el 21% de los padres admite que las relaciones con sus hijos se han dañado como resultado de haber sido vistos en una situación comprometida respecto ya sea un vídeo, una foto colgada en la red social. Esto implica que deben de también llevar una gran responsabilidad. Un tercio de este estudio admitió que ahora se comunican menos de manera presencial con sus padres, también de vía oral, un 30% los hijos, un 33% las parejas y un 35% porque pueden verlos y comunicarse con ellos a través de las redes sociales mediante una pantalla. Muy bien. El turno de Noelia. Villano. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Noelia Villalba y voy a realizar la refutación en contra en nombre del Colegio Sagrada Familia. Ustedes han hablado sobre la pérdida de la privacidad, la carencia de las relaciones físicas y falta de sentimientos y la necesidad del cara a cara. Todo esto se debe al mal uso. Todo esto no se debe al mal uso que las personas les damos a las redes sociales. Nosotras defendemos que la respuesta es que sí. Para empezar, ustedes han hablado sobre la pérdida de la privacidad. Las redes sociales están hechas de forma que tú puedes mantener tu privacidad gracias a bloquear gente, mantener tu cuenta privada y además tú eliges qué datos compartir y con quién. Además, no es cierto que tú controlas lo que subes y cómo lo subes. La privacidad no tiene nada que ver con este problema. La carencia de relaciones físicas y falta de sentimientos. Que tú tengas la posibilidad de hablar con las personas a través de las redes sociales durante tu tiempo libre no significa que luego al salir de casa no puedas relacionarte con todas las personas. Las redes sociales son un avance, una aportación, no son un impedimento. La necesidad del cara a cara. La gente que está a una gran distancia y no se pueden ver todos los días ni pueden hablar, las redes sociales ayudan muchísimo a poder sobrellevar esta distancia y hacer que la distancia sea más llevadera, más corta, aunque no se vean, pero es muchísimo mejor para ellos. Quería finalizar esta refutación afirmando que nosotros estamos en contra de que las redes sociales son un impedimento para relaciones interpersonales. Muchas gracias. Alex, sí.
Sí. Uno de los argumentos que ha dicho el grupo de este colegio es el tema de los youtubers. Y no es totalmente cierto, ya que no pueden controlar lo que suben, pero sin embargo pueden llevar repercutivamente a un mal contenido, como pueda ser influencia algún aspecto vandálico, violento e incluso psicológico. Eso puede afectar realmente en la vida de esas personas que lo están viendo. Un estudio del país nos explica que uno de los defectos de las redes sociales en nuestra vida con las personas, como puede ser la falta de paciencia, que hace años, cuando no se necesitaba discutir con alguien, era obligado a quedar en persona o llamarse por teléfono. El hecho de mensajearse sin testar la intensidad de la emoción que siente la otra parte da lugar a malinterpretar el mensaje y a ser más desinhibido escribiendo que si la conversación tuviera lugar cara a cara con la otra persona. Otro de los aspectos muy importantes, la intimidación y el acoso. La misma falta de valentía y estar oculto detrás de un personaje puede llevar a personas agresivas, rencorosas y malos sentimientos a arremeter contra alguien y acosarle e incluso a hacerle daño. Hay que tener una serie de reglas para poder comunicarnos mejor, que no ocurran este tipo de conflictos, que sería como, por ejemplo, tener prudencia con lo que estamos expresando, ya que, como he dicho anteriormente, se puede interpretar de una forma u otra, incluso puede llegarse a un acto agresivo. Y pedir permiso de ser discreto. No tenemos que colgar ni expresar nada sin permiso de quien aparece en un comentario, en ninguna foto, ya que podemos llegar a un problema incluso judicial. Muy bien. Noelia, tu turno. Continuando con la refutación que estaba hablando antes, ustedes han dicho que tú eliges, obviamente, que subir y que no subir, sea bueno o malo, que es lo que estamos diciendo nosotros. Tú eliges subir algo malo y aunque repercuta luego negativamente en una persona, pero al fin y al cabo lo has decidido tú. Tú asumes las consecuencias que tiene este acto, sea bueno o malo. Si no tienes medios o no es posible establecer una entrevista cara a cara, las redes sociales son de gran ayuda, ya que aunque no sustituyen el contacto físico, sustituyen lo que antes no era contacto con gente que tenías lejos. Las redes sociales te acercan como decíamos antes, te acercan a los que están lejos, por mucha distancia que haya. Ustedes han dicho que las entrevistas de trabajo no son satisfactorias si no son cara a cara, pero eso no tiene nada que ver porque una persona si la tienes cara a cara es lo mismo que si la tienes a través de una pantalla. Porque tú eliges tener ese contacto o no tenerlo. Tú puedes ir a la entrevista de trabajo, puedes ponerte más nervioso si lo tienes cara a cara que si lo tienes frente a una pantalla, ya que te puede también ayudar a mantener la calma ante estas situaciones, porque mucha gente se pone muy nerviosa y todo esto y es mucho más fácil. Y pues ya está. ¿Alex? Respecto a lo que has dicho de seguridad, respecto a lo que has dicho de seguridad, tengo aquí un artículo
del Instituto Nacional de Seguridad INCIBE y la Oficina de Seguridad del Internauta un caso concreto, una persona que nos cuenta: me registré en una web para solicitar una información sobre créditos personales y yo, al final, acabé entregando mi nómina y las escrituras de mi domicilio. El resultado fue que esta información quedó accesible a la red, con solo poner mi nombre y en un buscador de internet. En ocasiones pensamos que por su aspecto una web es fiable y responde a una determinada finalidad, por lo que no dudamos en entregar nuestra información personal sin importarnos bien sobre el tratamiento y uso que hará de ella, lo cual es un error porque puede provocar la pérdida de control de dicha información. Muchas veces hemos visto casos personales de hemos dado información y porque sea una página de internet no nos damos cuenta del peligro a los que estamos expuestos. Es un aspecto muy importante, ya que realmente no nos damos cuenta, pero nos pueden haber quitado la información, como le ha pasado en este caso, que le quitaron la nómina y sus escrituras de su domicilio. Buen día. Reafirmando lo que estaba diciendo antes, tú puedes tener una entrevista vía Skype y tenerlo muchísimo mejor controlado que si la tienes cara a cara. Referente a lo que has dicho de la mala influencia mediante lo que subes y todo eso, tú eliges qué subir y dónde meterte, referente a lo que usted dijo sobre si usted mete sus datos en una cuenta que no es segura. Tú tienes que saber qué cuenta es segura y qué cuenta no es segura. Y donde usted pone sus datos y reafirmamos que usted elige el uso que le da. El problema no es de las redes, sino el suyo. Pues tenéis 2 minutos de tiempo muerto para preparar la conclusión. Pesca, cuando quieras. Buenas tardes. Muy bien. El verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos. Henry Ford.
Buenas tardes, soy Francesca y quiero concluir este debate reafirmando lo que mis compañeros de colegio Sagrada Familia han estado defendiendo. Porque no nos cansaremos de decir que las redes sociales no son un freno para las relaciones interpersonales. Porque les hago la misma pregunta que mi compañera Sara les ha hecho hace un rato. ¿Cómo van a ser las redes sociales un freno si su único objetivo es socializar? Para empezar, las redes sociales son de gran ayuda para las personas que tienen algún tipo de discapacidad y que debido a ello tienen que estar aisladas, o a personas autistas, por ejemplo. A esas personas que tienen que estar aisladas les ayudan a comunicarse con el mundo exterior, a expresarse y a compartir intereses. Y para las personas autistas les ayudan a dar ese primer paso para relacionarse. Las redes sociales también ayudan con los nuevos avances de la tecnología y las redes sociales. Se han creado nuevos trabajos y nuevas formas de cómo conseguirlos. Las redes sociales conllevan un gran trabajo y hay personas que se encargan de mantenerlas y actualizarlas. Por eso, ser blogger o youtuber es un trabajo totalmente remunerado y real. También defendemos que una persona se puede comunicar con cualquier persona del mundo a cualquier momento, porque es eso lo que las redes sociales hacen, nos mantienen conectados. Y miren, ustedes han estado todo este debate criticando a las redes sociales, pero estoy segura que usted tiene red social, usted tiene red social, usted tiene red social y usted tiene red social. Y para terminar, les recuerdo que ya se está acabando este debate y yo sigo con todas estas personas en mi dispositivo móvil mencionados anteriormente. Y ustedes también pueden, solo necesitan de un dispositivo y una conexión a internet. Muchas gracias. Cuando quieras. Buenas tardes. Mediante el debate pudimos analizar la temática a través de diversas posturas. Sin duda, nuestra vida es más fácil, y por qué no decirlo mejor, gracias a las nuevas tecnologías. Pero estos avances tienen también aspectos perjudiciales que han dado lugar a la aparición de ciertas patologías psíquicas derivadas de un mal uso de estas tecnologías. Gracias a ello, podemos concluir en que los argumentos por los que estamos totalmente a favor sobre que las redes sociales frenan las relaciones interpersonales son los siguientes. Hay una pérdida de privacidad, ya que se pone en peligro la intimidad del usuario, al estar en una plataforma pública a la que te expones a terceras personas, como hemos iniciado al aceptar a la política de privacidad. También hemos mencionado la adicción, que como ha enunciado mi compañera, esto lleva a la pérdida de relaciones humanas, dando aislamiento a las personas. También hemos dado importancia al FOMO, que es una ansiedad por saber qué pasa en nuestro entorno cuando estamos desconectados de nuestros aparatos electrónicos. Por último, hemos argumentado la decadencia de los sentimientos a causa de las redes sociales, alternando la naturaleza y la esencia de una interrelación humana. Hemos mencionado también que estas no son útiles para que el individuo coja su propia seguridad. Como dijo Albert Einstein, tengo miedo del día en el que la tecnología sobrepase la interacción. Entonces el mundo tendrá una gran generación de idiotas. Para concluir este debate, quisiera dar las gracias al Colegio Sagrada Familia por habernos dejado realizar el debate esta tarde y por haber debatido con nosotros también. Y también quiero dar las gracias al jurado por compartir esta tarde con nosotros. Y por último, pero no menos importante, a todos los asistentes, incluidos familias y amigos que han podido acudir a este debate. Gracias. Ahora sí que vamos a aplaudir. Con permiso de ustedes, en 10 minutos, en el momento de agua.
Venga, se lo pido. Eso nos machaca. Eso, espera.